Vamos a abrir nuestras escrituras al Evangelio según San Lucas en el capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 11 en adelante. El título de nuestro mensaje de hoy es La fe que recibe más. La fe que recibe más. Y leemos en San Lucas capítulo 17, del verso 11 en adelante. Dice, hermanos: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pueden sentarse, hermanos. Todos nosotros sabemos que el Señor siempre está dispuesto a escuchar nuestro ruego en cualquier momento de necesidad. Y seguramente, hermanos, que cada uno de nosotros tiene un testimonio de vida personal en el cual puede afirmar y reconocer que en algún momento de angustia, de desesperación, de dificultad, de aflicción, clamó a Dios y Dios nos respondió. Creo que todos nosotros tenemos no una, sino un buen número de experiencias en las cuales, en medio de nuestra aflicción, la aflicción misma nos ha impulsado a mirar hacia el cielo y buscar al Señor, entendiendo que ya no quedaba poder, ni recurso, ni medio que nos pudiera ayudar en medio de nuestra angustia. Nuestra fe movió la mano de Dios y Dios realizó en nuestras vidas un gran milagro. Sin embargo, hermanos, tenemos que reconocer que desafortunadamente, muchas veces, una vez que el Señor nos ha atendido nuestra necesidad, una vez que el Señor nos ha hecho misericordia, se nos va el hambre por las cosas de Dios. Se nos va el apetito por buscar a Dios. Cuando la aflicción desaparece, cuando la bendición de Dios llega a nuestra vida, se nos olvida y nos desconectamos de la persona de nuestro Salvador. Sin darnos cuenta, nos vamos alejando de Él, nos vamos apartando de Él porque ya pasó la aflicción, porque ya pasó la angustia. Y ya nosotros nos sentimos satisfechos, dichosos, felices y nos entregamos a disfrutar de la bendición de Dios. Sin embargo, hermanos, si esta experiencia nos ha acontecido, deberíamos preguntarnos: ¿qué hubiera pasado si en vez de alejarnos de Dios lo hubiéramos seguido buscando con la misma intensidad con que lo buscamos cuando estábamos en medio de la prueba? Seguramente muchas más bendiciones habrían venido a nuestra vida. Esto quiere decir, hermanos, que la fe puede alcanzar mucho más o puede alcanzar menos dependiendo de nuestra actitud. Dependiendo de si nosotros seguimos buscando al Señor, aunque Él ya nos haya respondido a nuestra necesidad inmediata. ¿Podemos recibir más si lo seguimos buscando? ¿O nos podemos perder de muchas bendiciones si nos alejamos de Él y nos conformamos con lo que ya recibimos?
Por eso es que buscamos este título para nuestro mensaje, la fe que recibe más. Porque hay ocasiones, hermanos, en que la fe de una persona recibe más porque busca más, porque no se aleja del Señor, porque recibe un favor, porque recibe una bendición, pero entiende y sabe que todavía queda más por recibir y sigue buscando más y quiere más del Señor y recibe más del Señor. Entonces, ¿qué características tiene la fe que recibe más? ¿Qué características tiene esa fe que no se conforma, sino que sigue adelante y recibe más del Señor? En primer lugar, hermanos, es una fe que no se conforma con una salvación religiosa. El personaje principal de esta historia que hemos leído, aparte del Señor, es el leproso samaritano. El Señor sanó a 10 leprosos y de ellos solo uno volvió para darle gloria al Señor. Los otros 9 corrieron hacia el sacerdote. El Señor mismo les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. ¿Por qué les dijo esto? Porque desde los días de Moisés, el sacerdote era la única persona autorizada por la ley de Moisés para declarar sana a una persona. Aquellos leprosos necesitaban efectivamente que el sacerdote les diera una certificación de sanidad. Sin esa certificación de sanidad, ellos no serían reconocidos ni aceptados como personas sanas y tendrían dificultades para integrarse a la sociedad. Por lo tanto, el Señor les dice: vayan al sacerdote. Lo interesante del pasaje, hermanos, es, si ustedes lo leen con cuidado, que el Señor les dice: vayan al sacerdote y preséntense a él. Y mientras iban, fueron sanados. En el camino fueron sanados. Es interesante, hermanos, que una vez que se miran sanos, los 9 corrieron hacia el sacerdote para recibir su certificación de sanidad, pero uno de ellos se regresó. Uno de ellos volvió al Señor y como volvió al Señor, recibió más. ¿Por qué decimos que recibió más? Porque aquel leproso que regresó no solo fue sano de su cuerpo, sino que fue sano de su alma. Porque el Señor le dice al final del pasaje: vete, tu fe te ha salvado. Esto es interesante, hermanos, porque el pasaje nos demuestra que los 10 fueron sanos, pero no todos fueron salvos. Una cosa es ser sano y otra cosa es ser salvo. Este que regresó, hermanos, fue sano de su cuerpo y fue salvo de su alma, porque regresó con el Señor. Los otros 9 corrieron tras el sacerdote. Lo que ellos querían era la certificación religiosa. Lo que ellos querían era el sello del sacerdote que los declarara sanos. No se daban cuenta que corriendo tras el sacerdote se olvidaban del que los había sanado. El que los había sanado quedó atrás. Quedaron desconectados de aquel a quien le habían pedido misericordia. Ustedes leyeron en el pasaje que los 10 salieron a gritarle al Señor: Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero una vez que los sanaron, se fueron con el sacerdote y se olvidaron del sanador. El sanador quedó atrás. El sanador quedó en el olvido. Ellos quedaron desconectados del sanador y corrieron a conectarse con el sacerdote, con el representante del judaísmo, que era la religión predominante en aquella cultura y en aquella región. Esto es importante para nosotros, hermanos. ¿Por qué es importante? Porque nosotros, siendo salvos, también podríamos caer en una fe religiosa. Y la fe religiosa no recibe más, se conforma con lo que ha recibido. Muchas veces, hermanos,
nosotros recibimos el gran milagro de la salvación. Los seres humanos deberíamos saber que en nuestras vidas no existe un milagro más grande que el de nuestra salvación. Porque nunca de ninguna manera íbamos nosotros a poder lograr o comprar nuestra salvación. Cristo la compró para nosotros en la cruz del Calvario y por la fe fuimos hechos hijos de Dios. Nada se puede comparar con eso. Es un gran milagro, es un milagro extraordinario, es un milagro maravilloso. Pero corremos el riesgo, hermanos, de que una vez que hemos alcanzado la salvación, nos conformamos con eso y ya no buscamos más. Y entonces comenzamos a practicar una salvación religiosa. Comenzamos a vivir una vida cristiana religiosa. Cuando eso sucede, hermanos, el creyente corre tras las ceremonias, tras los cultos, pero cultos vacíos, sin sustancia, sin esencia espiritual. Las personas religiosas oran religiosamente, ayunan religiosamente, asisten a la iglesia religiosamente. Asisten porque es domingo, asisten porque hay que ir, asisten porque este es el día, pero no buscan nada. La Escritura dice, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Pero si no buscamos nada, nada vamos a encontrar. Si no vamos a buscar algo de Cristo, no vamos a encontrar nada para nuestra vida, aunque estemos en la iglesia. El creyente religioso es como los 9 leprosos. Reciben su sanidad, reciben su salvación, y se olvidan del Cristo que los ha sanado y corren tras el sacerdote, y corren tras la ceremonia, y corren tras la liturgia, y corren tras todos aquellos elementos puramente religiosos. Jesús, hermanos, reprendió esta conducta fuertemente en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6 y verso 5. El Señor dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. El Señor estaba diciendo con estas palabras, en su tiempo y en su época, habían personas que oraban a grandes voces para que todo el mundo los viera, para que las personas dijeran, esta es una persona piadosa, esta es una persona de oración. Pero dice él que lo único que buscaban era el reconocimiento de los hombres. Y el Señor dice, eso es lo que buscan, ya lo recibieron y no van a obtener nada más. Ya tienen su recompensa. Es lo que buscaban y con eso se van a quedar. El Señor nos estaba desafiando, hermanos, a entender que nosotros nos podemos conformar con cualquier cosa cuando en realidad su amor, su brazo, su corazón está lleno de abundantes bendiciones para nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? ¿El reconocimiento de los hombres o el reconocimiento de Dios? Eso puede hacer la diferencia en que nuestra vida sea llena de grandes bendiciones o se conforme con lo que ya recibió. La fe religiosa, hermanos, además produce creyentes desagradecidos. Desagradecidos en el sentido de que no tienen gratitud en su corazón hacia Cristo por el favor que han recibido. Ya muchas veces hemos hablado de este tema. Tantas personas, hermanos, en esta tierra han recibido grandes favores de Dios, milagros en sus vidas. Y una vez que el Señor los bendice, no se vuelven a acordar del Señor. Se olvidan de Él y vuelven a su vida de siempre. ¿Qué significa esto, hermanos? Que no sintieron gratitud por el favor recibido de parte de Dios. Se desconectaron de Él, buscaron la religión, buscaron la costumbre, buscaron el quehacer religioso de todos los días, buscaron la rutina religiosa y dejaron atrás al Cristo que los había bendecido.
Este pasaje nos está diciendo a nosotros, hermanos, que no debemos de buscar al sacerdote, debemos buscar al Cristo que nos ha salvado. Que no debemos buscar, hermanos, una vida cristiana religiosa, sino una vida cristiana de comunión con Cristo Jesús, porque ahí está la abundancia de nuestra bendición. En segundo lugar, hermanos, la fe que recibe más, busca más allá de lo recibido. El leproso samaritano, hermanos, regresó al Señor. Y es interesante preguntarnos por qué este hombre regresó. Al fin y al cabo, ya estaba sano. El pasaje dice que mientras iban hacia el sacerdote, fueron sanados. Quiere decir que en el camino este hombre miró cómo su piel, podrida por aquella enfermedad terrible, cayéndose a pedazos por aquella enfermedad terrible, de repente comenzó a renacer, nueva, perfecta, suave, tersa, como la de un niño. Él se miró sano y los otros 9 dijeron amén, gloria a Dios, sigamos nuestro camino hacia el sacerdote. El sanador pues ya nos sanó y ya pasó. Pero este hombre se regresó. ¿Por qué se regresó este leproso samaritano? Yo creo, hermanos, que se regresó porque este hombre sabía que aunque su cuerpo ya estaba sano y aquello era maravilloso, aquello era grande, aquello era extraordinario, pero sabía, hermanos, que en su alma todavía había enfermedad. Su cuerpo ya estaba sano, por fuera ya estaba sano, pero por dentro estaba todavía postrado por la enfermedad del pecado. Este hombre regresó porque ante aquel gran milagro de la sanidad de su cuerpo, se dio cuenta de que aquel hombre tenía algo más para él. Se dio cuenta de que aquel hombre tenía mucho más para él y por eso regresó con el Señor. Quería más y recibió más. ¿Por qué recibió más? Porque el Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Él fue sano y también fue salvo. Esto también es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos salva. Y ese, como ya hemos dicho, es el más grande milagro que podemos experimentar. Pero a veces, hermanos, siendo ya salvos, todavía quedan en nuestra alma asuntos que hay que atender. Todavía quedan pendientes en nuestro ser interior situaciones que nos afligen, que nos angustian, que nos duelen, que nos entristecen. Y cuando quedan cosas pendientes todavía, aunque ya somos salvos, todavía hay situaciones por resolver. Y si las queremos resolver, solo tenemos una alternativa. Regresemos otra vez a Cristo Jesús, porque solo Él nos puede salvar. Este pasaje nos dice, si todavía hay situaciones pendientes, regresemos con Cristo que nos sanó. Regresemos con el Cristo que nos salvó, porque solo Él puede restaurar nuestras almas. De manera, hermanos, que el pasaje nos enseña a nosotros que no nos podemos conformar con lo que ya tenemos. No es poco, es mucho. Pero el Señor tiene todavía mucho más para nuestras vidas. ¿Qué queremos hacer? ¿Conformarnos con lo que ya tenemos o abrirnos por la fe a un infinito mundo de posibilidades de bendición que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario? Tenemos que tomar una decisión, pero recuerden que el que busca halla y al que llama se le abrirá. Que el Señor les bendiga.